noticias, entrevistas, análisis y comentarios. Listo, entonces vamos a invitar a José Alvear. ¿Qué tal, José? Déjame ubicarme bien acá. Déjame ubicarnos bien. Un momentito. Déjame ubicarnos bien. Ya, listo, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias nuevamente por tomarme en cuenta. A ver si para aportar en algo. No, sí, y de paso te vi en el panel de Teleamazonas hace unas 2 semanas, ¿no? Así es, así es. Sí. Estuvimos en el panel de Justamente Teleamazonas y se dio la oportunidad de poder hacer un poco el análisis, ¿no? De qué es lo que está pasando en este país y hablar sin tapujos de quiénes son realmente los que están atrás de esta crisis política y cuál es el trasfondo de esta crisis política, que al final lo que hay de trasfondo es simplemente o tomarse el poder o simplemente no querer perder poder, de parte puntualmente de dos caudillos que se han dedicado en el último tiempo a manejar este país en función de sus intereses particulares. José, es la pregunta de cajón. Si bien es cierto, hay mucha pasión y mucha efervescencia sobre lo realizado por el presidente de la República con el decreto 741, pero hay que leer entre líneas y hay que ir más allá de lo evidente. ¿Quién es el mayor beneficiado de esta medida presidencial? Indudablemente el mayor beneficiado con esta medida desde lo político y desde lo maquiavélico es el expresidente Correa, hoy prófugo de la justicia y que vive en Bélgica. De ahí le salió mal el juego al abogado Nebot, que ahora dice que no tiene nada que ver con el partido, con la Revolución Ciudadana, pero que estuvieron de ñañitos todo este tiempo para boicotear el sistema democrático. Simplemente él aspiraba a que haya una sucesión presidencial, no se le dio de esa manera y con esto el Partido Social Cristiano queda liquidado con un caudillo líder que se dedicó a hipotecarse a los socialistas. Dígame una cosa, y ahora ya en términos netamente funcionales, la muerte cruzada debería facilitar las cosas al gobierno para poder hacer, palabras textuales, tanto del presidente como de los ministros, ¿no? Hacer en 6 meses lo que no se hizo en 2 años. Y, lógicamente, crear decretos ley o emitir decretos ley que tengan o que estén revestidos de urgencia económica para que tengan un libre paso. Va a ser un poco difícil eso, porque no todas las posibilidades, y es desde mi óptica, no todas las posibilidades de decretos ley van a tener o deberían tener ese revestimiento de urgencia económica para que sean aprobados y puedan ejercer el efectivo, valga la redundancia, efecto en toda la funcionalidad del gobierno. ¿Qué tan difícil es? Con la muerte cruzada, el presidente tiene la facultad de poder gobernar bajo decreto. Tiene la posibilidad de demostrarle a los ecuatorianos que la Asamblea no lo dejó nunca trabajar. Pero por otro, y un detalle no menor, la muerte cruzada solamente te deja trabajar decretos de tipo económico urgente. Entonces, no va a poder trabajar en temas de seguridad, simplemente todo lo que sea normativa y regulaciones en la estructura económica del modelo de Estado que él quiere manejar. Pero vamos a la práctica. Ustedes saben que cuando un presidente está a 6 meses de irse, ya nadie le hace caso, ni siquiera le sirven el café. Entonces vamos a ver si en la práctica finalmente él puede demostrar en estos 6 meses de que los culpables eran los vagos de la Asamblea, que efectivamente tienen gran responsabilidad en esto y que está muy bien que se hayan ido a la casa. Las últimas 24 horas escuchamos payasadas como la del asambleísta Almeida, que me pareció hasta una falta de respeto a todas las personas que ganan un sueldo básico. Decir que con $5,000 a él no le alcanza.
que con descuentos y todo terminan como en $3,000, que es un mega sueldo que gana un ejecutivo en una compañía promedio y que él tiene que correr a pedirle a su esposa la herencia de mamita. Me hizo recordar a los programas de José Candelario Tres Patines, no sé cuándo ustedes lo veían. Sí. Entonces, ese tipo de casta de políticos que van a la asamblea definitivamente no pueden volver a pisar la asamblea más allá de que vayan a las tribunas a ver cómo se legisla realmente con responsabilidad para el país. Y ese tipo de caudillos como los que tenemos hoy en día pescando a río revuelto, como el señor Correa y el señor Nebot, ya les pasó el tiempo. Y nosotros los votantes o los electores en las próximas elecciones somos responsables del destino que le demos al país. No le echemos la culpa después a este tipo de caudillos o a este tipo de casta basura de políticos por el mal manejo o por las vivezas, porque somos nosotros los que tenemos el poder en la decisión cuando vamos a las urnas. No nos dejemos sorprender tampoco por pseudo candidatos que ahora aparecen como salvadores de la patria, pero revisemos un poco pues el pasado de estos candidatos que se van a presentar. El momento para el Ecuador es muy difícil, porque tenemos un enemigo disfrazado de revolucionario que lo que quiere es desconocer la base democrática y al cual no lo vamos a sacar nunca si llega a robarse el poder. Y tenemos algunos pseudos candidatos que se presentan como que son los salvadores de la patria, pero que en el pasado hicieron muy malas tareas. Entonces, los electores debemos ser conscientes de que el país está en una disyuntiva importante y si no votamos a conciencia, entonces después no nos quejemos. Raúl. José, un gusto saludarte nuevamente. Hola, Raúl. Hay mucho por conversarlo. Quiero conocer tu perspectiva, tu punto de vista, justamente con algo que decías sobre el dueño del poder. Aquí me queda a mí la duda con todo lo que está pasando. ¿Quién es el verdadero dueño del poder? ¿De cuál poder en el Ecuador? ¿Las organizaciones políticas, el gobierno o el crimen organizado? Y hablo de crimen organizado legal e ilegal, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, ¿quién es el dueño del poder que puede estar moviendo los hilos de todo este entramado en el que estamos viviendo, ¿no? Raúl, los dueños del poder son aquellos que se han tomado las organizaciones de poder del Estado y a través del Consejo de Participación Ciudadana, un invento correísta nefasto, porque esa función antes la hacía única y exclusivamente el Congreso, ahora llamado Asamblea. Ahora el señor Correa se inventa este Consejo de Participación Ciudadana que no tiene ningún tipo de representación ciudadana, porque al final del día es un apéndice de los partidos políticos y terminan 5 o 7 participantes que nadie los conoce, haciendo de títeres de las estructuras políticas a los que ellos representan para definir los destinos del país, porque ellos sí definen en sus sillas los destinos del país, eligen contralor, procurador, fiscales, todos los representantes. Entonces, ¿quiénes son los dueños del poder? Las personas que estuvieron atrás de este invento macabro y los que hoy en día mandan en este invento. ¿Usted sabe quiénes son los que hoy en día mandan? El señor Correa y el señor Nebot. Son las mayorías del Consejo de Participación Ciudadana. Y alguien tiene que decirlo, Raúl y Gibson. Alguien tiene que decirlo, porque esto, si queremos un cambio, tenemos que pasar del secreto a voces a denunciarlos. Porque la generación de ecuatorianos que viene no puede seguir con un esquema de políticos mañosos como los que venimos teniendo en el último tiempo. Por eso yo y en todo este escenario, ¿dónde queda las organizaciones criminales y más específicamente el mundo narco? A ver, conociendo el alcance que tienen, la economía que manejan, y tú creo que sabes más
cómo maneja, cuánto del dinero en el Ecuador circulante pertenece al narco. Creo que es un dato que está ahí y que obviamente ayudan a tomar decisiones políticas, ayudan a la legislación, ayudan a la ausencia del Estado para suplir la necesidad. Entonces, aquí en todo este entramado de tipo político, ¿cómo entra la economía narco a manejar estos hilos, Alvear, desde tu perspectiva de lo que se conoce en nuestro mundo? Yo le respondo con dos reflexiones. ¿Quién retiró la base de Manta? ¿Quién permitió que entren extranjeros sin el requisito de pasado judicial? Entonces, ¿quién abrió las puertas a un problema que hoy en día es regional? El loquito del ático, el que está en Bélgica. Definitivamente. Porque los socialistas, que son tramposos, corruptos y vagos, viven de este tipo de cosas. Porque nadie le financia las locuras. Entonces tienen que acudir a la gente, como dicen en la calle, a la gente chueca, mi querido Raúl. Pero, José, digamos, haciendo un comparativo, Colombia tuvo y desde un siempre asistencia norteamericana en estos temas y sabemos lo que ha pasado. Centroamérica, podemos decir lo mismo. Entonces, queda por ahí y sabemos además, si nos vamos al otro lado del Atlántico, de qué manera el narco está trabajando en Europa, pero Raúl, ¿verdad? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que Colombia era productor. Nosotros ahora nos convertimos en un pase estratégico de tránsito para la región. Pero nos convertimos en eso porque dejaron el camino allanado, sacando al único país que controlaba el tema y que por lo menos a Ecuador nos permitía ser en ese aspecto un país de paz. En ese aspecto. Vea usted lo que pasó ayer en Manta. Lo que pasa ayer en Manta tiene una relación directa con el narco, porque hay una fuerte sospecha de parte de las autoridades de la policía de que esto es una vendetta producto de que se quedaron con un dinero de unos mafiosos mexicanos. Entonces, ¿quién dejó entrar? ¿Quién sembró esta semilla? El señor Correa. Y ahora es incontrolable el tema. Durán es tierra de nadie. Al alcalde Chonillo en su primer día lo quisieron matar. Ahora, ahí, ¿de qué manera? En este momento, si nosotros lo pensamos desde la economía narco, considerando el tema de la muerte cruzada, ¿hay una opción para acorralar a esta situación y que se desarme toda esta estructura que podría sonar hasta confabulativo? Pero hay razones para creer en eso. Raúl, es decir, ¿puede el presidente a través de decretos de económicos, tal como lo mencionas, gobernar para acabar la economía narco o al menos disminuirla? La economía narco ya está metida en el país. Es una economía paralela que genera casi 30.000 millones de dólares. Entonces, en vista de que hemos tenido un gobierno que por arreglar las finanzas fiscales se ha dedicado a descuidar la producción de trabajo, porque tenemos tan solo un 32.9% de empleo adecuado y tenemos un gran porcentaje de jóvenes que se tuvieron que retirar de las universidades para dedicarse a buscar empleo. Entonces, claro, tienes tú que la desesperación de los ciudadanos hace que se encaminen por el mal camino. Este gobierno, pésimo gobierno vegano que no tuvo las pelotas para manejar bien este país, porque este país necesita pelotas para manejarlo bien, carácter, porque lamentablemente así es nuestra idiosincrasia. Este gobierno se dedicó a arreglar las finanzas, descuidó la educación, la generación de trabajo, la justicia, permitió que sea corroída, la seguridad, no equipó, no capacitó a los policías, no les dio una hoja de ruta, los policías andan con chalecos antibalas expirados. Entonces, este es el resultado. Ecuador se volvió tierra de nadie, Raúl. Y cuando en la casa el papá o la mamá no pone orden, los hijos, que son chicos, que están en formación, hacen destrozos. Y eso es lo que está pasando hoy en día, lamentablemente, con nuestro querido Ecuador.
La proyección para los próximos 6 meses, José. ¿Qué prevés tú? Una prospección, no sé si usar ese término Yo creo que de vendrán, prospección. te soy franco, Gibson y Raúl, yo creo que vendrán días de calma. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo sabe que el presidente está muerto. El presidente políticamente está ido. Entonces, ahora los que pescan a río revuelto se van a enfocar en trabajar para engañar, sorprender y seducir a los ingenuos y llevarse su voto. Entonces va a ver usted que va a bajar la percepción de inseguridad. Curiosamente va a bajar. ¿Por qué? Porque ellos se van a dedicar a la campaña política. Porque tienen 6 meses para intentar tomarse el poder. Tanto los mafiosos, tanto los malos políticos como los sorprendedores. ¿Ah? Porque ya entre los candidatos ya veo algunos que se presentan como los mesías, pero hay que revisar un poquito el pasado. Gente que boicoteaba el oleoducto y que ahora dicen que son los abanderados de la justicia. Ojo, nosotros los ciudadanos tenemos la obligación de saber por quién votamos y la responsabilidad de votar adecuadamente, porque el país vive el momento más crítico desde la nueva democracia. Cuidado, pasamos a un status quo donde la democracia pasa a ser un membrete como lo era antes el término el Congreso. ¿Tú crees que en asuntos de flujo financiero y de oportunidades para los ciudadanos, para medio sobrevivir, sean buenas o sean óptimas? ¿Nos da algo de esperanza para no bajar los brazos? Bueno, hoy en día esa medida que tomó el presidente de la República de aparentemente triplicar el techo de la deducción de los impuestos para las personas con relación de dependencia laboral, se presenta como aparentemente buena, porque da la sensación de que vamos a poder deducir más impuestos y obviamente nos va a quedar algo en el bolsillo. Pero por otro lado, si ustedes se ponen a hilar fino y si ustedes se ponen a leer la letra chica de ese proyecto presentado con urgencia, le dejas de quitar impuestos a los que tienen relación de dependencia laboral, pero le sumas el IVA a los espectáculos, al fútbol, entonces encareces y entonces le cercenas las posibilidades de trabajar a los artistas, a los cantantes, a los que van al teatro o a los deportistas, porque como no hay trabajo, cada centavo que se aumente producto de los impuestos es una posibilidad menos de poder acceder a ir al teatro y es un ingreso menos para ese artista que seguramente con muchas complicaciones se estuvo preparando para poder salir ese día. Complicado. Jameson, gracias José. José. Interesante ese análisis que lo vamos manejando, ¿no? Jameson. Sí, gracias Raúl. José, si bien es cierto, ya mencionaste o tocaste el ámbito netamente electoral de hoy en adelante, que también es lo que nos tiene que llamar la atención, no solamente a hacemos opinión, sino también a la ciudadanía, que es la que al final del día es la que elige a los nuevos representantes, nuevas autoridades. Hay una preocupación a quienes, lógicamente, quienes estamos metidos en este ámbito de los comentarios y lo demás, que justamente esta convocatoria de elecciones obligada también obliga a los partidos políticos a reorganizarse. A algunos les costará más que a otros. Eso sí, evidentemente podemos concluir de que la única organización que esté preparada para esto es Revolución Ciudadana. Muy favorablemente para algunos y muy lamentablemente para otros, ¿no? Es así. Es así. La única organización que podría estar empezando a trabajar, si es que ya no lo está haciendo ya, con miras a estas nuevas elecciones, es el correísmo. Y la pregunta es, de todas estas organizaciones políticas, ¿a cuál o cuál es el mecanismo para hacerle calor al correísmo? Muy buena tu inquietud, Gibson, porque es la inquietud que nos debemos hacer
los que no pertenecemos al 30% que representa el correísmo. Entonces, el camino aquí tiene que haber, el objetivo tiene que ser que esta gente que son enemigos de la democracia no lleguen. Vamos a hablarlo sin filtros. No lleguen. No pueden llegar porque son enemigos, porque son ladrones, porque se roban todo. Ahora, del otro lado, para que ellos no lleguen, todos los vanidosos tienen que deponer posiciones, señores, y tienen que sentarse y armar una sola lista de unidad, porque si no, se la lleva el señor Correa. Si no se arma una sola lista de unidad, se la lleva el señor Correa. ¿Y por qué hay que hacer hincapié en esto? Porque ni bien se declaró la muerte cruzada, ya saltaron 3 candidatos. Aparte del correísmo, que va a poner un candidato seguro. Ya saltó el señor Saquicela, ya saltó el señor Villavicencio, y ya saltó también el señor, así, o públicamente, y ya saltó creo que también el señor Sonejol. Entonces, debemos o debe la sociedad civil obligar a todos estos candidatos que armen, señores, piensen en el país, armen una sola lista de unidad, una sola lista donde haya un consenso, donde puedan trabajar en equipo, no solamente con la lista para las presidenciales, sino con las listas para la asamblea. Ojo, cuidado, caemos en el mismo error que cayó el señor Lasso. Vaya, que con el mejor de las suertes llega a ganar un candidato que no sea correísta, pero tiene una asamblea en contra. Va a pasar lo mismo, está atado de manos. La historia va a terminar siendo igual. O sea, hay que trabajar en que llegue un buen bloque a la asamblea. Tienen que deponer las vanidades y aspiraciones particulares. El país vive una situación muy delicada, muy delicada. Lamentablemente, y esta es una reflexión inicialmente, lamentablemente nosotros los ecuatorianos, yo también y pido disculpas anticipadas, yo soy a veces muy duro o muy crudo en mis criterios respecto a cómo la gente vota, la cultura que nosotros tenemos, discúlpame, soy muy fuerte en ese sentido, porque nosotros tenemos una característica, parece que nunca terminamos nada. ¿Sí? Lo que decías hace un momento es lo que posible escenario dentro de 6 meses, porque resultaría que el nuevo presidente, como tú decías, posiblemente, ojalá no, de la tendencia correísta, pero yo lo veo así. Lamentablemente vamos a tener una nueva asamblea que va a gobernar un año y medio con mayoría correísta. Vamos a tener el mismo escenario, que supuestamente es lo que se pretendía cambiar. Ahora, ese escenario es el favorable para ese 30% que ha estado desde hace 2 años tratando o rebuscando el poder de una u otra forma. Y lo va a seguir haciendo. Lamentablemente nosotros, como decía, electoralmente no, casi nunca o nunca. La pregunta es, ¿hay posibilidades de cambiar esa tendencia? Si bien es cierto, ya me dijiste, sí, es que hay que poner acciones, pero ¿es factible? ¿Lo crees verdaderamente factible? Ese es el reto que nos tenemos que poner estos 6 meses. Y ahí juegan un papel preponderante los medios de comunicación como ustedes. Porque, ojo, lamentablemente la ambición humana no tiene límites, pero a veces esa ambición hace que no veamos más allá de nuestras propias narices. Hay que entender que el país corre un grave peligro, un gravísimo peligro, porque digamos que para este año y medio llegue un candidato correísta. ¿Cuál es el escenario que nos espera? ¿Un indulto al prófugo de Bélgica para que venga y empiece a trabajar ese año y medio para ser presidente? ¿Y sabe cuándo se va a ir el señor? Nunca. No porque sea invencible, porque son los reyes de la trampa. Al señor le falló el cálculo cuando lo designó al señor Lenín Moreno, porque nunca pensó que Lenín Moreno le iba a partir el bloque de asambleístas, le iba a eliminar el partido como razón jurídica, le iba a destruir el partido físicamente, iba a meter preso a sus amigos y lo iba a poner a correr a él a Bélgica. Él nunca se lo imaginó.
porque si no, seguiríamos teniendo un gobierno de la Revolución Ciudadana y se seguirían robando absolutamente todo. No habría país y seguramente no va a haber moneda, porque el éxito de los socialistas es no tener una moneda que los controle, tener el poder de la maquinita que imprime billetes para que cada vez el dinero cueste menos de los cuentaahorristas y ellos, que son los primeros en tener la información de cuánto se va a devaluar la moneda, tener capacidad de captar bienes y ser los dueños de este país. Así es el negocio de estos sinvergüenzas. Vea usted lo que pasa en Argentina, vea usted lo que pasa hoy en día en Venezuela. Brasil, me parece que Brasil ahí no juega tanto en eso, pero la región ya está despertando. Argentina puede ser que tenga un presidente como Javier Milei en el mes de octubre. Uruguay tiene un gobierno de derecha. Paraguay tiene un gobierno de derecha. En Chile acaba de fracasar ese mamotreto de constitución que quería presentar el socialista Boric. Y en Perú se cayó el tubo de ensayo llamado Castillo. Los únicos tontos útiles somos nosotros, tontos útiles de este ladrón de Bélgica y la gente de Venezuela. Porque yo le garantizo que los colombianos, después de esta pésima experiencia con Petro, nunca más vuelven a votar por un gobierno de izquierda. José, una consulta, perdón, José. Jimson. Sí. A ver, no, solamente era una pregunta, ya antes de pasar con las preguntas, es que en estas secciones, avisoras, o sea, es que la pregunta se cae y es hasta lógica. Se ve o cosas que dicen que posiblemente haya mucho más por la cercanía, por el corto tiempo que hay, ingreso de más dinero del narcotráfico en las elecciones del Ecuador, en las próximas elecciones del Ecuador. Seguro. ¿Cómo hacer para poder cortar eso? No permitir que lleguen los socialistas. Porque el momento que tengamos una asamblea mayoritariamente no inclinada hacia el socialismo y hacia el populismo, y que llegue gente que realmente quiera aprobar, apoyar a la Constitución, en ese momento sí podemos llamar a una constituyente y cambiar esa Constitución del 2008, que es una de las causantes de todos los problemas que hoy vivimos, donde el policía, para poder reaccionar según la ley de uso progresivo de la fuerza, quitemos el estado de excepción, debe esperar que el delincuente por lo menos le dispare toda una metralleta. Y si el policía llega a reaccionar en defensa propia y por más que tenga orden de un superior, no solamente que pierde el trabajo, va preso. Y si no dispara, pierde la vida. Entonces, las reglas tienen que cambiar. Ahora, yo vuelvo a insistir, Gibson y Raúl, ustedes, los medios de comunicación también corren peligro. Porque el rato que lleguen estos autócratas, se acabó la libertad de expresión y ustedes van a ser los primeros perjudicados. Ustedes tienen que poner contra las cuerdas a los futuros candidatos y hacerle la pregunta del millón, ¿por qué no una lista de unidad? Tienen que llevarlos a eso, porque ustedes son los voceros de la sociedad civil. Ustedes crean tendencias en la sociedad civil. Es una gran responsabilidad la que ustedes tienen y es un gran peligro el que corre el Ecuador en esta etapa de transición. Claro, yo al comienzo decía, es un gran error que el presidente haya dictado la muerte cruzada. Pero ¿sabe qué era lo que pasaba? Si este presidente que nos llevó a esta situación no dictaba la muerte cruzada, entre el correísmo y el señor Noboa se tomaban todas las comisiones legislativas y conjuntamente con el Consejo de Participación Ciudadana hacían un destrozo. Entonces, al otro no le quedó más que aplastar el botón y mandar a los vagos de la Asamblea a la casa y ver cómo en algo puede manejar este país vía decreto, aunque sea en aspectos económicos, para generar algún beneficio a los ecuatorianos. Ojalá que sea así y que el hecho demuestre que al presidente no lo dejaron trabajar. José, ya en este tema electoral, hay algo que yo siempre me digo, ¿cuál es la razón para que una mayoría de votantes, y justamente parto de la alerta que acabas de prender, que la mayoría de votantes continúen, no sé si decirlo, es un tema muy personal, admirando, idolatrando, confiando en todo este proceso llamado de la, no sé,
absurdo, yo no creo en esas palabras, pero hay que decirlo, de la famosa revolución ciudadana. El asunto es fuerte, mucho más de lo que uno pudiese imaginar. Te hablo desde zona rural hacia los temas de ciudades urbanas. ¿En dónde radica esa fuerza que tiene, esa fuerza electoral en el votante, no? Radica en que estos socialistas saben al grupo objetivo mayoritario al que van, con un gran marketing sentimentalista y bajo la política de yo te regalo todo porque pobrecito tú eres débil. Cuando la mentalidad debe ser yo te voy a preparar para que tú prosperes. La mentalidad no debe ser estudia para que algún día seas un buen empleado. La mentalidad debe ser estudia para que algún día puedas tener tu emprendimiento y puedas generar trabajo. Es un cambio de mentalidad, esa religión del Estado de pensar que siempre el Estado va a estar para salvarnos. Cuando el Estado es realmente, y nosotros somos para el Estado, la gallina que mientras él nos da de comer de la mano nos está sacando las plumas. Es así, ellos nos rompen las piernas, nos hacen sentir pésimo y después nos regalan las muletas para que nosotros pensemos que ellos son buenos. En realidad ellos no son buenos y ese es el mensaje que hay que venderle a la gente. Pero como vivimos en un gran nivel de pobreza, lamentablemente, ¿ya? Donde no hay posibilidades de conseguir un trabajo, donde estamos saliendo de un gobierno que lo único que hizo fue encarecer a todo el país, sumándole impuestos, subirle a los sectores productivos impuestos y aranceles. Entonces, claro, cuando no se encuentra trabajo, cuando no hay posibilidades de educación y cuando vivimos con esa filosofía de ser víctimas, entonces viene el papá Estado y nos empieza a regalar, se llama clientelismo, Raúl, tú lo conoces mejor que yo, el término, ¿ya? Entonces, obviamente, te compran. Funciona la trampa de la pobreza, como se le conoce en economía. Funciona. ¿Qué botón aplastar, qué hacer como para que falle esa trampa? Educación, cambio de mentalidad, cambio de chip. Hay que cambiar ese pensum. Ese pensum tiene que ser mucho más proactivo. Ese pensum tiene que enseñarnos a explotar más las carreras técnicas. Ese pensum tiene que conectarnos más con la tecnología, porque la tecnología nos comunica al mundo globalizado y nos saca del tercermundismo. Debemos empezar a creer en nuestras posibilidades y creemos en nuestras posibilidades cuando, por ejemplo, nos convertimos, por dar un ejemplo, como los tigres del Asia. ¿Los tigres del Asia qué hacen? Ellos compran materia prima, nosotros vendemos materia prima. Ellos compran materia prima y ellos exportan valor agregado, producto agregado. Ellos compran la materia prima y venden celulares. Nosotros compramos los celulares. Es un cambio de mentalidad, es una guerra cultural que hay que trabajarla a poco, pero sin educación esto no se consigue. Ese es el reto. Hay que cambiar el pensum y hay que realmente cambiar la mentalidad y hay que hacer entender a los ecuatorianos que nosotros estamos en capacidad de sacar nuestro pequeño país adelante porque tenemos todo. Aquí, Raúl y Gibson, lo que usted siembre, cosecha. Lo que hay que pedirle al Estado es que invierta esos impuestos que nos saca en buena educación, que invierta esos impuestos que nos saca en buena seguridad, que nos dé crédito semilla real. No eso que dicen que dan, pero usted entra al portal y el portal siempre está caído. Real, como una política de Estado que se aplique, incluso que los bancos privados tengan que darlo. Así se trabaja. José, lo que tú comentas me trae a la memoria el caso de Singapur. ¿Sería ese el modelo a seguir? Bueno, Singapur tiene un modelo político ya un poco dictatorial, bastante fuerte, pero en cuanto a modelo educativo y en cuanto a modelo de producción, sí, porque es parte de los tigres del Asia. Fijémonos en lo que son los tigres del Asia. Singapur, que tú lo acabas de nombrar, Raúl, es más pequeño que la isla Puná. Así es. Es una ciudad de Estado, ¿no? ¿Por qué no pensar en la isla Puná ahora que el presidente ha hecho aprobar este proyecto de zona franca como una oportunidad para atraer turismo de 6 estrellas para arriba, atraer primeras marcas y generar trabajo? Porque aquí este país se arregla y la gente se empieza a tranquilizar si tiene trabajo. Pero estas empresas afuera no vienen porque no hay un marco laboral
que les garantice a ellos poder venir, porque la cura sale más cara que la enfermedad si quieres liquidar a un mal colaborador, porque si vienes e inviertes el rato que te quieres ir, tienes que dejar el impuesto de salida de divisas. Entonces, tienes que darle las herramientas. No solamente es declarar zona franca. Ok, vas a declarar zona franca. Y la parte laboral y la parte del impuesto de salida de divisas, tienes que arreglar esas tareas pendientes para que el concepto de zona franca logre el objetivo que es generar trabajo, mi querido Raúl y Gibson. Ahí está parte del problema, en la educación y en el trabajo. Jason. Listo, bueno, mi estimado José, bueno, que no sea ni la segunda ni la última vez, vamos a seguir en contacto. Se vienen otros escenarios en los que vamos a tener que ¿sí me escuchas? Que ir hilando fino. Que yo siempre estaría agradecido Exactamente, con que ustedes me consideren para su programa, Gibson y Raúl. Para mí es siempre un honor estar con ustedes. Listo. Bueno, de esta manera agradecemos al economista José Alvear, analista político y económico, para analizar y ver las perspectivas de este Ecuador, este nuevo Ecuador frente a estos nuevos escenarios de aquí a 6 meses. Igual vamos a molestarlo dentro de poco para poder seguir conversando. Muchas gracias, José. No es molestia, muchísimas gracias y entendamos que el único camino que nos saca adelante desde lo económico y lo moral es el camino libertario, que es el respeto irrestricto a la vida, al libre mercado, a la libre competencia y que habla de menos Estado, más libertad. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y sobre eso de seguro vamos a tener más tiempo y más momentos para poder hablar justamente sobre esta nueva tendencia que intentará tener protagonismo en las elecciones próximamente, me imagino. Muchas gracias, Gibson. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo a los seguidores. José. Una revisión diaria de lo más destacado en las noticias a nivel local, provincial, nacional y mundial.